Evitar el uso de mecanismos para el no pago del impuesto a la renta sobre recursos provenientes de herencias, legados y donaciones es el objetivo principal del también denominado Proyecto de Ley de Fondo de Becas, propuesta así bautizada porque los recursos que de ella se obtengan apuntan a financiar los estudios superiores del quintil más pobre de la población. A quienes nos referimos lo abordamos en nuestra primera entrevista de hoy. Virgilio Hernández, doctor en jurisprudencia, exasambleísta constituyente de Montecristi, asambleísta de Pichincha por Alianza País, presidente de la Comisión de Régimen Económico. Asambleísta Hernández, bienvenida a TVL Noticias. Siempre un gusto. Aprovechar de entrada su presencia con nosotros el día de hoy, asambleísta, para abordar uno de los temas que ya pudimos evidenciar en el inicio de este informativo con una nota precedente respecto de las reacciones sobre el aporte solidario para apoyar en las tareas de reconstrucción tras el terremoto del pasado 16 de abril, esto mediante resolución que fue aprobada por el Consejo de Administración Legislativa CAL y sobre lo cual se ha dicho bastante en los últimos días. Mire, a mí me sorprende cómo algunos medios de comunicación enfocan este tema, porque parecería, y de algunos comunicados que me llegan a las redes, yo entiendo que mucha gente piensa que la contribución que se aprobó aquí en la Asamblea es voluntaria para los asambleístas, y eso es absolutamente falso. La contribución aprobada mediante ley. La contribución aprobada mediante ley es obligatoria para todos los ecuatorianos del sector público y privado que ganemos más de $1000. En el caso de los asambleístas tenemos que entregar un día de sueldo por los siguientes 5 meses, y eso no está sujeto a voluntariedad, eso es obligación porque es mandato de la ley. De tal manera que se hace ver, y por eso digo que hay mala intención de algunos medios, como si para los asambleístas tuviéramos algún privilegio y los asambleístas pudiéramos decidir si damos o no esa contribución. Esa es obligatoria. Pero es que efectivamente ha existido confusión a partir de lo que se estableció mediante resolución por el Consejo de Administración Legislativa, en donde se establecía un aporte voluntario, un porcentaje, en este caso de los salarios, no solo de los asambleístas, sino también de los funcionarios legislativos. Sí, bueno, esta es otra cosa, es una resolución adicional a la que ya corresponde por ley una contribución adicional voluntaria que estableció el Consejo de Administración Legislativa. Ahí han existido distintos comportamientos. Yo he dado, hay otros colegas que seguramente habrán aportado muchísimo más que yo, eso no me cabe duda. Aquellos que están, por ejemplo, en las provincias que fueron directamente afectadas, que sin embargo no dieron esa contribución voluntaria, lo cual no significa que no hayan estado colaborando en ese momento. ¿Sabe lo que sí me parece curioso? Es que los medios no se enfoquen en algunos asambleístas que no votaron a favor de la ley, que favorece a las provincias de Manabí y Esmeraldas, y tampoco dieron la contribución voluntaria. Ahí están la mayor parte de diputados de Creo, ahí están la mayor parte de asambleístas de Pachacutic, ahí están asambleístas del Partido Social Cristiano y de otras fuerzas que no votaron ni por la ley, ni tampoco hicieron la contribución voluntaria. Entonces, ahí queda muy claro, no les interesaba poder aportar a buscar cómo de alguna manera contribuimos a la situación que se vive en Manabí y Esmeraldas. Ahí, asambleístas, si me permiten, lo que se ha alegado desde la oposición es que hasta ese momento, cuando se produjo esta contribución voluntaria mediante resolución del CAL, ni siquiera había un estimado respecto de lo que se necesitaba precisamente para las tareas de reconstrucción. Este fue un tema que inclusive se conoció luego de la aprobación de la ley solidaria. Sí, Belkis, usted que sigue lo que pasa en la Asamblea, usted se da cuenta que ese ha sido básicamente el argumento. Ese es un argumento, ese es un pretexto para buscar justificar su indolencia, para buscar justificar su falta de compromiso con lo que pasa en estas provincias. Ya le digo, me sorprende que los medios y que algunos comunicadores no pongan énfasis en aquellos que ni voluntaria
ni por mandato de la ley, que han estado opuestos a cualquier iniciativa. Me sorprende absolutamente que ahora se ponga de relieve los asambleístas del Movimiento País que no aportaron la contribución voluntaria, la otra es obligatoria y tienen que aportar, todos tenemos que aportar, independientemente de cómo hayan votado incluso, ¿sí? Pero se pone de relieve en los asambleístas del Movimiento País sin pensar que algunos se caen en contradicción, que algunos legisladores no votaron por la ley, pero también cuando tuvieron la oportunidad de aportar voluntariamente tampoco lo hicieron. ¿Pero qué pasa con aquellos asambleístas de oposición, asambleísta Hernández, que sí aportaron de manera voluntaria, pero no respaldaron la aprobación de la ley? Creo que ahí ellos tendrán que explicar luego cuál ha sido las razones. Me parece que ahora hay provincias que ven que esos recursos van a ser empleados para la reactivación, para la reconstrucción. Y yo le quiero decir algo, además tener que hablar de lo que cada uno aportó es absolutamente molesto, porque sin duda estos recursos también serán pocos. Frente a la magnitud de lo que corresponde reconstruir, incluso estos recursos serán pocos, de tal manera que tener que hacer estas aclaraciones porque alguien quiere manejar políticamente los aportes es bastante molesto. En todo caso, asambleísta, y con esto concluyo este tema, ratificar que la aportación que tiene el carácter de obligatorio mediante la ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional rige en este caso para este mes, hacia finales de este mes se evidenciará. Efectivamente, a finales de este mes ya existirá el primer aporte y quienes cumplen las funciones de pagaduría tienen además que hacer de agentes de retención, por lo tanto tienen la obligación de retener los recursos de las personas, sean empleados públicos o privados, que tienen relación de dependencia. Correcto, queda claro este tema, asambleísta Hernández. Ahora sí, concentrarnos en otro que marcó la jornada aquí en la Asamblea Nacional. En este día precisamente nos referimos a la aprobación del proyecto de ley para evitar la elusión del impuesto a la renta sobre herencias, legados y donaciones, de recursos que provengan de herencias, legados y donaciones. El debate fue amplio, se pudieron evidenciar algunos aportes y observaciones, que algunos fueron recogidos, otros no. ¿Qué se busca en esencia con esta iniciativa? A ver, básicamente yo lo que hice es recoger algunas observaciones de forma. Mire, Belkis, ¿cuál es el tema? El tema es que hay una ley de herencias que está vigente en el Ecuador desde hace 90 años. No es una ley de ahora, no es una ley de la Revolución Ciudadana, no es una ley que está vigente desde hace casi 90 años. Y desde hace casi 90 años también se ha presentado el problema de que había algunos mecanismos a través de los cuales no se cumplía con el pago de este impuesto a las personas que les corresponde pagar. No se olvide usted que las personas que reciben hasta 71.220, sea por herencia, legado o donación, no pagan absolutamente nada. Cada persona que recibe eso no paga absolutamente nada. Y además hay exenciones cuando son hijos, hay excepciones si hay discapacidad. Sí, pero si alguien recibe 71.220, no paga absolutamente nada por el impuesto a la herencia. Quien recibe a partir de 71.220 empieza a pagar una tabla de forma proporcional. Si alguien recibe 80.000, por los 71.220 no paga nada y por el restante, por los 8.000 y algo, tiene que pagar el 5%, solo por los 8.000. Esto es importante aclarar. De tal forma que la mayor parte de personas, y esto es importante señalar, no les afecta en absolutamente nada. No se crea un nuevo tributo. No se crea un nuevo tributo y además ahora, le estoy diciendo, ahora no pagan. La mayor parte de personas que reciben una herencia, un legado, una donación por encima de los 71.220 apenas paga el 5% por la diferencia y si recibe menos de eso no paga. Puntualizar, ¿sí? Asambleísta Hernández, ¿cuáles son los mecanismos que se establecen en esta ley de manera muy puntual para evitar la elusión del pago de este impuesto? Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas personas que reciben como herencia más de eso, pero no pagan. ¿Por qué no pagan? Porque trasladan su patrimonio, el patrimonio individual, a personas jurídicas, como fundaciones, como fideicomisos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esas personas fallecen, no tienen nada. ¿Por qué? Porque trasladaron, porque le hicieron trampa a la sociedad, al Estado, e incluso le hicieron trampa a los otros que sí pagaron. A los otros que sí pagaran también le hicieron trampa. Y ellos no tienen nada, ¿sí? Son más pobres que todos los pobres. ¿Por qué? Porque hacen trampa. ¿Quién hace esto? Las gentes y las personas que tienen para básicamente poder contratar
estos servicios, para poder tener los recursos para crear un fideicomiso, sobre todo los de administración, y también para poder administrar. Fíjese que en los fideicomisos de administración hay más de 2.000 millones de dólares, y quienes constituyen no son ni 2.000 personas. Ni 2.000 personas tienen en fideicomisos de administración más de 2.000 millones de dólares. Esa es la magnitud. Entonces, es obvio que esconden su patrimonio a través de personas jurídicas como fideicomisos, como fundaciones. ¿Qué se hace con esta ley? Con esta ley lo que se hace es que si se presenta ese caso, que escondieron su patrimonio en un fideicomiso, en una fundación, pero el destinatario final son los legitimarios, son los herederos, ¿sí? Entonces se presume que hay esta donación, hay este legado, hay esta herencia, y se paga el impuesto igual que pagan el resto de ecuatorianos que reciben una herencia superior a los 71.220. No se modifica en nada absolutamente la tabla, no se modifican las condiciones en las que se paga este impuesto, solo se corta las uñas a los tramposos que a través de estos mecanismos jurídicos le engañan al país, al Estado, a la sociedad. Para finalizar, asambleísta Hernández, esta ley, ustedes han manifestado, no tiene fines recaudatorios en esencia. Sin embargo, los recursos que se perciban por concepto de su aplicación tienen un destino en específico. ¿Y cuál es este? Sí, mire, sí, efectivamente, por esta ley se ha recogido, digamos, en los últimos años, un promedio de 8 o 9 millones al año. Hay que ver que el año anterior, frente al anuncio de que iba a subir este impuesto, se recaudó 28 millones, lo cual demuestra que sí hay algunas dificultades, entre otras cosas, que muchas personas, muchos herederos, esperan que se caduque, ¿sí? que opere la caducidad y no pagan, ¿no? Por eso, frente a la posibilidad de que ese impuesto iba a subir el año anterior, se recaudó 28 millones. Sí, se espera que con esto pueda subir un poco, ahora más o menos se recoge, le digo, 10 millones al año, quizá con esto va a ser 15, 20 millones, y la finalidad que tiene es que vaya a un fondo de becas y que esas becas sean para el quintil de más bajos recursos de la sociedad ecuatoriana y de manera particular, preferente, para los miembros de los pueblos, nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios. Me sorprende, le digo una vez más, que, por ejemplo, quienes dicen representar a los pueblos indígenas afroecuatorianos montubios, como el movimiento Pachacutic, se abstuvo. Me sorprende absolutamente esa conducta que, una vez más, hace el juego a quienes tienen más capital en este país, a quienes tienen mayor riqueza, en contra de los intereses de los pueblos y nacionalidades. Les sabrá juzgar los pueblos y nacionalidades indígenas a quienes actúan de esa manera incoherente. En las próximas horas, asambleísta, el proyecto sería remitido al Ejecutivo. Sí, ya ha sido aprobado por la Asamblea, seguramente en las próximas horas se remitirá al Ejecutivo y tendremos que esperar si el Ejecutivo decide que el proyecto se envíe y se publique al registro oficial, o puede haber también veto, que es una de las facultades constitucionales que tiene el presidente de la República. Correcto, asambleísta. Gracias por habernos Siempre acompañado. El asambleísta Virgilio Hernández, presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, dialogando en este espacio informativo sobre dos temas: el aporte solidario de los legisladores para contribuir con las tareas de reconstrucción, precisamente por las afectaciones del terremoto del pasado 16 de abril, y también los detalles respecto de la aprobación en segundo y definitivo debate del proyecto de ley para evitar la elusión del impuesto a la renta sobre herencias, legados y donaciones.